son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de Cuba y su historia, en esta fecha de tantas conmemoraciones martianas, pues nos acercamos nuevamente a Martí. Es importante acercarse a Martí, fue el apóstol, el hombre de la guerra necesaria, y en el día de hoy nos vamos a acercar al Martí frente al anexionismo. Y para este tema, que es un tema obviamente complicado, complejo, que tiene aristas emocionales, inclusive hasta recientes, pues tenemos a uno de nuestros historiadores preferidos y además un gran amigo, un buen amigo. Me refiero al doctor Emilio J. Sánchez. Bienvenido, Emilio. Sí, muchas gracias, buenos días. Tenerte aquí para mí es una tranquilidad y una alegría, además. Además que esa alegría puede continuarse, ¿no? Después que termine el programa. Sí, puede continuar, sobre todo cuando tenemos planes de... Tenemos planes. Bueno, siempre contento también de acompañarte en tu programa, que es tan importante y tan visto por cubanos de dentro y de fuera. Es increíble cómo... Sí, el programa es emocionante, además gratificador, ¿no? Ver que nos escriben de Cuba personas y nos critican y nos sugieren temas, en fin, bueno, eso... este programa es para Cuba, obviamente, ¿no? Lo hacemos, el esfuerzo lo hacemos para que la historia de Cuba sea conocida. La de hoy es una historia complicada. Es complicada, pero fíjate tú que en los últimos días, últimas semanas quizás, el tema del anexionismo ha cobrado relevancia y hay muchos cubanos de dentro y fuera que se preguntan, ¿no? ¿Habrá posibilidad? ¿Habrá interés? Más que posibilidad de anexionar Cuba, ¿por parte de quién? Y yo creo que en ese contexto, en este ambiente, es importante tener un punto de referencia, es decir, qué pensaba ese gran pensador que fue José Martí en el siglo XIX, desde luego, acerca del anexionismo. Tomarlo como punto de referencia, conocer en profundidad qué pensaba Martí del anexionismo y tener en cuenta que el siglo XIX no es el siglo XXI, que ni es que los mismos Estados Unidos no son, ni es la misma Cuba tampoco, ni son las mismas personas, ¿no? Son otros cubanos. Son dos épocas, pero es curioso, cada vez que en Cuba hay una desilusión popular, nacional, moral, como la que está pasando ahora, como la que pasó después del fusilamiento de los estudiantes de medicina, que la gente se agotó de España y ahora en Cuba el pueblo se agota del castrismo, del comunismo, y entonces cuando vienen esos agotamientos miramos al anexionismo. Es curioso. Claro, podemos mirar a muchos lugares, sí. No solamente al anexionismo, pero fíjate, vayamos al origen, ¿no? Es decir, curiosamente el anexionismo surge en una vía paralela a principios del siglo XIX. Por una parte, la idea del anexionismo en Estados Unidos por parte de pensadores y políticos norteamericanos. Estoy pensando en Jefferson, vamos a ver la foto de, bueno, creo que es un grabado de Jefferson, me dice si aparece. Sí, que fue primero interés en poseer a Cuba, etc. Y después, más adelante, bueno, están también las palabras de Adams, que habla de aquella teoría de la fruta madura, sí, y la gravitación, que la fruta madura se va a caer y no tiene otro lugar que no sea Estados Unidos. Y la doctrina Monroe, que habla precisamente, que es clave para el dominio regional de Estados Unidos, poseer a Cuba. Esto por un lado. Por otro lado, en Cuba, por intereses diferentes y que a veces se montan con los demás que coinciden, están los propios cubanos. Los propios cubanos que quieren separarse de España, pero que ven ese objetivo muy difícil, muy difícil. ¿Y qué piensan? Piensan que la anexión sería una vía para quitarse de encima a España. Es decir que por eso el anexionismo y el separatismo vienen unidos. Los cubanos
ese anexionismo que está funcionando en Cuba en los primeros años del siglo XIX se manifiesta de la siguiente forma. A veces contando con el gobierno de Estados Unidos, a veces contando con ciudadanos particulares estadounidenses y cubanos. Ahí entra, por ejemplo, la actividad de este patriota, no se puede llamar de otra manera, Narciso López. Narciso López, que además es el creador de esta bandera que tú tienes del fondo. La bandera de la estrella solitaria tiene un origen anexionista. Claro. Esto pocas veces se dice, pero es así, separatista, anexionista, porque además estaba junto. López fue líder de varias expediciones y murió en ese intento. Le costó la vida. Le costó la vida, y cuando sus últimas palabras fue: esto no va a cambiar el destino de Cuba. Él confiaba que iba a haber una separación. Y los cubanos de aquel tiempo consideraban a Narciso López un patriota. De hecho, adoptan la bandera de la estrella solitaria. Fíjate qué interesante. Y hay otra nota importante que se conoce poco. Ya cuando fracasa un tipo de anexionismo que estaba muy vinculado a los intereses del sur de Estados Unidos, es decir, había fuerzas dentro del sur de Estados Unidos, de los esclavistas, que querían anexarse Cuba porque era otro lugar más, otro estado más que podrían ayudar a continuar aquello. Cuando acabó en el año 65, al término de la guerra civil, que sacaban, ya deciden la liberación de los esclavos, la libertad de los esclavos, ya ese tipo de anexionismo desaparece. Pero lo sustituye otro, que es el anexionismo republicano, aquel que se inspira en las ideas de libertad de Estados Unidos. Y Estados Unidos como tierra de libertad, como un gobierno democrático, etc. Y esto es lo que seduce, lo que ilusiona a muchos patriotas cubanos, al punto de que en el año 1869, estoy hablando de la guerra de los 10 años, en el año que comienza en el 68, en el año 69, la primera resolución que toma la Cámara, el gobierno de la República en armas, es pedir la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Voy a leer esa parte de esa resolución porque es muy importante y se habla poco de ella. La resolución que poco después de la Asamblea de Weimar fue rubricada, firmada por figuras de la talla de Salvador Cisneros Betancourt, el Marqués de Santa Lucía, por Ignacio Agramonte, por Antonio Zambrana, que fue también presidente de la República en armas, etc. Mira lo que decía la resolución de la Cámara de Representantes de la República en armas. De modo unánime, cito comillas, manifestar al gobierno de los Estados Unidos que la voluntad del pueblo de Cuba es la de anexionarse a la República del Norte. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Y fue por unanimidad. Por unanimidad. Sí, Céspedes era el presidente entonces y él le dio curso a esa resolución. No tuvo éxito, indudablemente, porque además Estados Unidos querían anexarse a Cuba, pero a su manera, por eso hubo 4 intentos de compra, los últimos en el año ya, en la última década del siglo XIX. Estaban interesados de comprar a Cuba, pero sin compromiso ninguno con las fuerzas cubanas, ni mucho menos. Así que eso tenía un gran aval, la idea de anexarse Cuba. Pero en vista del rechazo por una parte de Estados Unidos, de su oportunismo o de su indiferencia, estos cubanos que habían postulado vincularse, anexarse a Estados Unidos, tomaron otro camino. Y tomaron el camino o bien del independentismo o bien del autonomismo, otra de las corrientes del siglo XIX, junto con el independentismo y el anexionismo, a la cual quizás debamos dedicar un programa más adelante. Así que ese es el camino que toma esa fuerza una vez que no hay aceptación por parte de Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos no le interesaba anexarse a Cuba
de acuerdo con los cubanos, sino de acuerdo con sus propios intereses, claro. como siempre, nada, nada sorprendente. Pero fíjate tú que el anexionismo, de todos modos, se mantuvo vivo como corriente. Se mantuvo vivo como corriente. Por ejemplo, en tiempos de Martí, ya había pasado la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, y estaba Martí organizando la guerra necesaria. La guerra de independencia del 95. Martí tuvo que enfrentar un resurgimiento del anexionismo en Estados Unidos. Ya hemos visto a Narciso López, podríamos ver también, no sé si lo vimos, a Ignacio Agramonte y a Céspedes como representantes de esa resolución en que piden el gobierno de la República en armas, pide la anexión de Estados Unidos. No sé si la pusieron, no sé si tú lo viste de allí. Ahí está Agramonte. Agramonte, que fue uno de los firmantes, ¿no? Lo firmaron todos. Firmaron todos, ¿no? Pero una figura tan representativa del independentismo como es Agramonte, un diamante con alma de beso, como lo definió José Martí, y estuvo también, bueno, otros como Zambrana, y bueno, y Céspedes, que me imagino que pusieron la foto también, o la imagen que dio curso a aquello. Pero yo hablaba de las ideas de Martí. Podemos ver a Martí ahora para que no se nos pierda de vista su imagen. Mira, ahí está esa es la foto de... Esta es la foto de Carlos Manuel de Céspedes. Joven. Martí tenía muchas objeciones en torno al anexionismo. Tenía ideas en contra del anexionismo. Sí. Y las manifestó... Las manifestó con mucha claridad. Las manifestó a través de artículos, a través de conversaciones, a través de discursos. ¿Cuáles eran las objeciones de Martí? Bueno, la primera de ellas es de carácter estratégico. Él consideraba que el anexarse a Cuba era un paso para que Estados Unidos se apoderara de otras naciones. De otras tierras. Bien. Esa es la primera anexión. Las objeciones a la anexión. Ahí están. Son las primeras objeciones. Impedir el expansionismo. Otra, ya no de tipo estratégico, sino más bien táctico, es que él consideraba que había una incompatibilidad entre la cultura anglosajona y la cultura latina. Es decir, que no iban a... Es un argumento cierto, además. Es cierto, pero que no es un valladar, porque acá, ¿cuánta gente de otras partes del mundo han venido acá? Primero se mezclaban en aquello que se llamaba el melting pot, y mantenían su cultura, mantenían su gueto. Bueno, eso es algo que ocurre en este siglo y en el anterior, pero en el 19 no se veía de esa misma manera. La tercera, el carácter violento y decadente de Estados Unidos. Martí criticó mucho lo que ocurría en Estados Unidos en su tiempo, en sus crónicas, en sus artículos, etc. Y el carácter violento, además, con la guerra civil nada más, que costó millones de muertos y de mutilados, y después que eso se extiende a la propia sociedad norteamericana, era un hecho de que este carácter violento que no estaban acostumbrados nuestros países, pese a que los españoles hicieron horrores en Cuba y los mambises también en su propia lucha contra España, también, porque la violencia además, Müller, se escapa de control. A la violencia se escapa. Tú puedes decir, esta violencia es por un buen fin, etcétera. Eso se escapa de control. Sí. No, y eso que todavía la nación americana, yo recuerdo, esta es una anécdota un poco al margen, pero que va a colaborar en esa argumentación. Yo me recuerdo cuando yo estaba en prisión, que yo recibía cartas de mi gran amigo Juan Manuel Salvat, que es el gran editor. Ajá. Y una de las preocupaciones de Salvat era que esta nación con tantas instituciones era capaz de asimilarte. Y obviamente se perdía la cultura cubana. Esa era una obsesión de Salvat en vida y por supuesto una obsesión válida. Válida. Que coincide con la de Sacco. Que coincide con la de Sacco, que a pesar de que Sacco es otro pensamiento, ¿no? Pero ahí tenemos hay una imagen de Sacco, de las primeras, José Antonio Sacco, que fue objetor del anexionismo, reformista, objetor del anexionismo. Otra de las objeciones de Martí era que, bueno, sí,
Los cubanos estaban seducidos por el progreso material y civilizatorio de Estados Unidos, pero consideraban que esa transferencia de estándar de vida iba a ser automática. Y Martí decía, no, eso hay que ganarlo, hay que sudar esa fiebre, hay que gastarlo, hay que conquistarlo por sí mismo, no de manera, no como regalo, no como regalo. Y la última, que es importante, es que Martí decía que el anexionismo lo que iba a reforzar la idea de que los cubanos no estaban capacitados para gobernarse a sí mismos. Ese es un tema bastante polémico, como después... Además, un tema que usa mucha gente, muchos analistas, ¿no? O sea, discutida, pero está ahí. Sí, bueno, los autonomistas también pensaban lo mismo. Martí estaba en contra. Martí decía que sí, había capacidad, pero después la República no mostró, digamos, muy buena capacidad de autogobierno. Veamos acá algunas ideas de Martí en sus propias palabras en torno... Yo antes de entrar ya en esa etapa, para los que han sintonizado tarde, pues estamos hablando hoy de Martí frente al anexionismo, una idea complicada, pero una idea además muy actual. O sea, en estos momentos vuelve a resurgir en algunos sectores de la población, tanto americana como cubana, la posibilidad de una anexión a Estados Unidos. Pero bueno, te dejo la continuación del tema porque es importante. Siempre hay retrasados, Emilio. Yo sé que a ti no te gusta esa pausa, pero siempre hay quien se retrasa. No, yo no creo que un programa tan importante como Cuba y su historia, la gente se dé el lujo de llegar tarde. Yo creo que hay que llegar 10 minutos antes. Y como yo hago en mis clases, el que no llega a tiempo no lo dejo entrar al aula. Y nunca he tenido tardanza por parte de los alumnos, ¿no? Porque saben que eso es así. Vean, vamos a leer ahora las palabras de Martí. Las palabras de Martí, podemos ver la foto nuevamente de Martí para que no se nos quede fuera de la mente. Para que no haya duda. Sí. Está hablando Martí acerca del anexionismo, está hablándole a los cubanos de su tiempo, de aquí de Estados Unidos. Martí vivió 15 años en Estados Unidos. Y les dicen esto, en unos es el excesivo amor al norte, la expresión explicable e imprudente de un deseo de progreso tan vivaz y fogoso que no ve que las ideas, como los árboles, han de venir de larga raíz y ser de suelo afín para que prendan y prosperen, y que al recién nacido no se le da la sazón de la madurez porque se le cuelguen al rostro blando los bigotes y patillas de la edad mayor. Monstruos se crean así y no pueblo. Es decir, esta es la idea de la prosperidad automática, que él decía que eso es una ilusión. Aquí hay otra idea de Martí en torno al anexionismo. Dice, ningún cubano honrado se humillará al verse recibido con un apestado moral por el mero valor de su tierra. En un pueblo que niega su capacidad, insulta su virtud y desprecia su carácter. Está hablando de los Estados Unidos, de cómo veían los Estados Unidos a los cubanos. Hay cubanos que por móviles respetables, por una admiración ardiente al progreso y la libertad, por el presentimiento de sus propias fuerzas en mejores condiciones políticas, por el desdichado desconocimiento de la historia. Martí se queja de que los cubanos no conocen la historia, por eso caen en el error de ver el espejismo del anexionismo. De la solución del norte. Desearían ver a la isla ligada a los Estados Unidos. Hitler está en contra de esto y hay que decir lo siguiente, que esto además es otra prueba de cómo veía Martí la diferencia entre el ser partidario de una doctrina y la propia persona que es la que sustenta esas ideas. Es decir, él diferenciaba entre el anexionismo y los anexionistas. Él respetaba toda opinión, incluso de anexionistas o de autonomistas o de reformistas. Respetaba todas las... Sí. Y además estaba en contra de que se insultara a aquellas personas con las que uno no considera, con los independentistas no considera. Es una prédica que nos haría muy buena falta. Desde hace tiempo nos hubiera hecho mucha falta respetar las ideas de las personas. Del pensar ajeno. Del pensar ajeno, aunque no estuviéramos de acuerdo. Y esto se puede apreciar con las relaciones de José Martí con José Ignacio Rodríguez. José Ignacio Rodríguez
fue un individuo, un cubano, que fue maestro de Martí en La Habana en sus años de adolescente y que ocupó puestos extraordinarios en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y eso fue en el colegio de Mendive? En el colegio de Mendive. José Ignacio Rodríguez escribió el libro más importante en torno al anexionismo, que se tituló, un título larguísimo, que dice Estudio histórico sobre el origen, desenvolvimiento y manifestaciones prácticas de la idea de la anexión de la isla de Cuba a los Estados Unidos de Norteamérica. El libro, el título casi es un poema. el libro es el más importante en torno a esto, donde José Antonio Rodríguez, defiende la idea del anexionismo y considera que la idea independentista es un sueño romántico, que eso no tenía, sobre todo estando tan cerca geográficamente de Estados Unidos. ¿Qué pensaba José Martí de este anexionista? ¿Lo consideraba un patriota o un traidor? Porque además lo que ha ocurrido es que en la Cuba después del 59, toda idea anexionista y autonomista se consideraba un crimen de lesa patria, una manifestación de antinacionalismo. Esto es lo que piensa Martí de José Ignacio. Dice, en una carta a Gonzalo de Quesada, de los móviles de José Ignacio Rodríguez no hay que hablar, ama a su patria con tanto fervor como el que más, y la sirve según su entender, que en todo es singularmente claro, pero en estas cosas de Cuba y el norte va guiado de la fe, para mí imposible, en que la nación que por geografía, estrategia, hacienda y política necesita de nosotros, nos saque con sus manos de la del gobierno español y luego nos dé, para conservarla, una libertad que no supimos adquirir, por cuenta propia, claro, y que podemos usar en daño de quien nos la ha dado. Es decir, que Estados Unidos nos iba a dar una libertad que después los cubanos podrían usar contra ellos, los Estados Unidos. Esta fe es generosa, pero como racional no la puedo compartir. Es decir, él no compartía las ideas de José Ignacio, pero lo consideraba un fervoroso patriota. Y así se relacionó con muchos anexionistas. Por ejemplo, Aldama y el propio Cirilo Villaverde, el novelista, fueron primeros anexionistas y después se convirtieron también en partidarios del independentismo. Es decir, que no hay una frontera entre ellos que uno pudiera decir este es un traidor, ni mucho menos. En aquel entonces había intercambio de corrientes, la gente pasaba de una corriente a otra, según las circunstancias, según los intereses, etc. Martí escribió una carta, con esto ya casi estoy concluyendo, una carta en verso a un amigo suyo, un independentista, Néstor Ponce de León. Sí. Que es un poema. Una carta en verso. Sí. Esta carta en verso resume su postura ética y humanista en torno a la diferencia entre la doctrina y las personas que siguen la doctrina. Ese Martí había dado un discurso días atrás y salió alguien y hizo un comentario adverso. Martí dice aquí, viene a decirme Capriles que alguien dijo en Broadway que en mi discurso exclamé, los anexionistas viles. Miente como un zascandil. Zascandil es un enredador. Sí. Miente como un zascandil el que diga que me oyó por no pensar como yo, llamar a un cubano vil. Que dijera yo de aquel de opinión diversa, si me llamara vil a mí, por no opinar como él. A mis hermanos en pena no los he de llamar viles. Los viles son los reptiles que viven de la fama ajena. Algo en el alma decide en su cólera indignada que es más vil el que degrada a un pueblo, el que lo divide. El que divide un pueblo es más vil que el más vil. ¿Quién con injurias convence? ¿Quién con epítetos labra? ¿Cuán lejos está la dinámica actual de la política de esto, no? ¿Quién con injurias convence? ¿Quién con epítetos labra? Vence el amor. La palabra solo cuando justa vence. Si es uno el honor, los modos varios habrán de juntar. Con todo se ha de fundar para el bienestar de todos. Este es Martí hablando de los anexionistas cubanos, con el cual él considera que pueden ser tan patriotas como él. Y de respeto ajeno. Sin embargo, Emilio, estamos ya en los últimos 5 minutos
vuelve a tener cierta actualidad el tema, precisamente por la crisis cubana. O sea, en estos momentos hay una crisis en Cuba, hay diferentes opiniones, hay muchísimos cruces de opiniones sobre lo que pueda pasar en Cuba, y vuelve a surgir el tema anexionista con los Estados Unidos. Yo tengo la impresión, es una impresión personal, y después te dejo para que tú resumas ya el programa. Yo creo que Estados Unidos, con la madurez de su pensamiento y de sus instituciones, no creo que le interese anexarse a Cuba ni tomar a Cuba. Es mi impresión, pero bueno, el tema está abierto y ha vuelto a tomar fuerza precisamente por la crisis cubana. ¿Y qué opinión tienes tú ya en estos últimos minutos para hacer un resumen también del programa, ¿no? Bueno, yo creo que el mejor resumen del programa está en esa lámina en que se habla de las objeciones de Martí, que pudiéramos poner nuevamente. Sí. Son las objeciones de Martí. ¿Por qué Martí está en contra del anexionismo? Ahí está. Habría que pensar si estas objeciones son actuales o si han surgido otras objeciones. Pero lo más importante en la guía, yo pienso que en la guía de poderse, digamos, orientar en un panorama tan complejo es, Estados Unidos siempre ha sido guiado por sus intereses. Es decir, si está en el interés de Estados Unidos, tuviéramos que pensar que pudiera estar de nuevo sobre la mesa la idea anexionista. Está en los intereses de los Estados Unidos. Cuba ahora está peor que en el año 98, en 1898, es decir, en peores condiciones en todo sentido. Esa carga significaría para este país algo imposible de soportar. Que a Estados Unidos le puede convenir y le viene muy bien un cambio de régimen en Cuba, desde luego, pero no creo que la vía anexionista sea la más realista, ¿no? Sí. Puede haber apoyo, sobre todo que hay una comunidad cubanoamericana que tiene muy buenos recursos, etcétera. Pero no creo que la anexión, ¿desde cuándo no hay una anexión en Estados Unidos? Han habido algunos sueños de anexión, pero de un tiempo a esta parte, pero ninguno ha fraguado, ¿no? Lo que pasa es que estamos frente a un agotamiento. Lo vimos en Berlín, cuando el pueblo se lanzó a las calles a tumbar el muro que dividía Berlín, y podemos verlo en Cuba. O sea, en Cuba hay un agotamiento de la sociedad cubana frente al régimen opresor. Pero bueno, en el último minuto te dejo para cerrar, y te agradezco mucho tu presencia, porque el anexionismo vuelve a tomar fuerza. El anexionismo, claro, vuelve a resucitar en Cuba, incluso una vez que los Estados Unidos ocuparon Cuba, incluso después con la enmienda Platt, había grupos que pensaban, parte de los autonomistas y parte de los propios españoles que pensaban que era mejor vincularse a Estados Unidos porque pensaban que Cuba no podía autogobernarse. Yo creo que resurge la idea del anexionismo, pero no creo que frague. Y por eso las ideas de Martí nos sirven como punto de referencia. Claro. Esto es lo que pensaba Martí. Bueno, amigos de Cuba y su historia, hemos hablado de Martí frente al anexionismo con el profesor Emilio Sánchez. Gracias a todos por atendernos, y gracias a Emilio por su presencia y ayuda a recorrer un tema de tanta actualidad. Tengan todos un domingo feliz en manos de Dios, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.